Hola, en este vídeo vamos a hablar del hexaedro regular o cubo representado en sistema diédrico. El cubo es un poliedro regular formado, como podéis observar, por 6 caras iguales que tienen forma cuadrada. Son 6 cuadrados iguales. Es uno de los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son poliedros convexos en los que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí. Platón asoció un elemento clásico a cada uno de estos sólidos y al cubo le asoció la Tierra por representar el sólido más estable. Como todos los poliedros convexos, el cubo satisface la fórmula de Euler, que es la que veis en la parte derecha. Número de caras más número de vértices va a ser siempre igual al número de aristas más 2. Vamos a comprobar que se cumple en el cubo. Como podéis observar, el cubo tiene las 2 caras horizontales, superior e inferior, más 4 caras verticales laterales. Total, 6 caras. También tiene 8 vértices. Ahí lo podéis ver claramente en el esquema, los 4 superiores y los 4 inferiores. 6 más 8, 14. En el caso de las aristas, ahí podemos ver las 8 aristas que forman los 2 cuadrados horizontales, inferior y superior, a los que tenemos que sumar las 4 aristas verticales que unen las anteriores. Total, 12 aristas. Es decir, que cumple con esta fórmula, como podéis ver. Tanto el número de la izquierda como el número de la derecha nos da 14. Pues bien, en este vídeo vamos a estudiar, por un lado, el cubo apoyado en una cara en sistema diédrico. También vamos a estudiar el cubo apoyado en una arista. Y por último, vamos a estudiar también el cubo apoyado en un vértice. Vamos a comenzar estudiando la sección principal. Con esta sección podemos obtener todas las medidas que vamos a necesitar para dibujar el cubo en las distintas posiciones que mencionábamos antes. Esta sección tiene una forma rectangular y se obtiene seccionando el cubo por 2 aristas opuestas. Los otros 2 lados del rectángulo que obtenemos van a medir la diagonal de cara, tal como podéis ver tanto en el esquema 3D como en los esquemas de la derecha. Es decir, es un rectángulo formado por el lado corto va a ser siempre la arista y el lado largo va a ser la diagonal de una cara. Para representar el cubo apoyado en una arista va a resultar fundamental esta sección, ya que la altura que va a tener el cubo en alzado va a ser igual a esta diagonal de cara. Va a tener 2 aristas horizontales, una en la parte superior y otra en la parte inferior, y las otras 2 aristas horizontales van a estar situadas a la mitad de la distancia, es decir, a diagonal de cara dividido 2 tanto de la parte superior como de la parte inferior, tal y como podéis ver en este ejemplo. Para representar el cubo apoyado en un vértice va a ser también fundamental esta sección principal. En este caso vamos a hallar una medida más, ya que la altura que va a tener el cubo, es decir, la distancia entre el vértice inferior apoyado en el plano horizontal y el vértice superior, va a ser igual a la diagonal de esta sección principal, que es el segmento D que veis en pantalla. Por otro lado, va a ser fundamental también esta sección para hallar otros 2 valores. El resto, los 6 vértices que me quedan por hallar, van a estar situados en 2 alturas determinadas. Si cogemos esa diagonal de la sección principal y la dividimos en 3 partes, todos los vértices que se unen con el vértice superior van a estar a 1/3 de la diagonal de él. Y todos los vértices que se unen
con el vértice inferior van a estar también a 1/3 de la diagonal. Si dibujamos desde los dos vértices que veis perpendiculares a la diagonal principal, va a quedar dividida esta diagonal en 3. Y de esta manera podremos obtener la cota o altura de estos vértices intermedios. Por otro lado, ese segmento S que resulta de unir el vértice en perpendicular a la diagonal va a ser igual a la proyección en planta de esas aristas. Ya lo vamos a desarrollar más adelante. Pues bien, ahí tendríais la sección principal con todos los segmentos que vamos a utilizar. Bien, vamos a comenzar con el cubo apoyado en una cara. Si lo miramos en planta, va a ser muy sencillo, ya que únicamente vamos a tener que dibujar un cuadrado igual a una de las caras del cubo, es decir, no va a tener ningún misterio. Ahí veis cómo sería. Cuando nos vamos al alzado, ya dependiendo de la posición que tiene el cubo, subiremos esas verticales desde cada uno de los vértices del cuadrado visto en planta. Y la altura será igual a la arista, así que tampoco tiene demasiado misterio. Únicamente tendréis que estar atentos de esa arista discontinua que normalmente siempre va a aparecer. Aparecerá 3 aristas continuas y una discontinua. Ahí tenemos el esquema en diédrico. Si quitamos el objeto y abatimos el plano horizontal, nos ponemos frente a él. Ahí podéis ver cómo se vería ese cubo apoyado en una cara. Ahí no tiene ningún misterio. La única medida es la medida de la arista. Vamos con el cubo apoyado en una arista. Este cubo apoyado en una arista, debemos saber que la arista inferior y la arista superior están en un mismo plano vertical, de tal manera que las otras dos aristas horizontales quedan a una altura intermedia, es decir, a la mitad de la altura. Si miramos en planta este cubo, lo que vamos a ver es una forma rectangular igual a la sección principal, en la que también va a aparecer una arista que divide ese rectángulo, como veis, en dos. Esa arista que estamos viendo corresponde tanto a la arista que está apoyada en el plano vertical, en el plano horizontal, perdón, como la arista horizontal superior. Si miramos el cubo en alzado, podéis observar cómo la altura del cubo va a ser igual a la diagonal de cara. Es decir, vamos a tener la arista que apoya, otra arista igual a una altura de la diagonal de cara, que es la superior, y luego otras dos que resultan de subirnos las líneas obtenidas en planta, que van a estar a la mitad de la altura, es decir, diagonal de cara dividido 2, tal y como podéis ver en el esquema. Si nos vamos ahí al diédrico, retiramos el cubo, abatimos el plano horizontal. Ahí podéis ver de dónde surge la representación en diédrico. Cómo dibujamos primero el rectángulo de abajo en función de la sección principal. Si lo que nos dan es la arista, pues pondremos la diagonal de cara dividido 2 hacia cada uno de los lados y a partir de ahí construimos el rectángulo y a partir de ahí pues subimos las aristas sabiendo que las dos laterales están a media altura y que la que apoya tiene otra similar a una altura igual a la diagonal de cara. También tener cuidado de las aristas ocultas, de cuando queda lo que queda por delante y lo que va quedando por detrás. Vamos con el cubo apoyado en un vértice. Es un poquito más complicado. El cubo apoyado en un vértice resulta que cuando lo vemos desde arriba, lo que estamos viendo es un hexágono. Un hexágono que va a tener como lado el segmento S, del que hablábamos antes, que era igual a la proyección horizontal de las aristas. Entonces, esas dos medidas que veis marcadas en rojo son iguales a ese segmento S. Como es un hexágono, coincide que su lado y el radio de la circunferencia en que se inscribe van a ser iguales, así que es muy fácil de construir. Y
nada, tendremos ese hexágono y a partir de ese hexágono, si nos vamos al alzado, lo que obtenemos son, vamos subiendo esos puntos que hemos hallado en el hexágono y tenemos que ver cuáles unen con el vértice superior y cuáles unen con el vértice inferior. Entonces, hay que saber que la altura del cubo, es decir, la distancia entre el vértice inferior y el vértice superior es igual a la diagonal de la sección principal, y si dividimos esta en 3, lo que vamos a obtener son las cotas en las que se disponen los puntos que se unen con cada uno de los vértices. Los que se unen con el vértice superior están en ese tercio superior y los que se unen con el vértice inferior están en el tercio inferior, tal y como podéis ver tanto en el esquema 3D como en la sección principal de la derecha. Ahí tenéis la vista diédrica, retiramos el cubo, abatimos el plano horizontal y nos situamos frente a él para obtener la representación definitiva. Ahí tenéis las cotas que necesitamos en este caso, que son ese segmento S que se obtiene de unir en la sección principal vértice en perpendicular a la diagonal y esos D dividido 3 en los que marcamos las cotas en las que se ubican cada uno de los 6 puntos intermedios. Pues bien, estos serían los esquemas básicos de cómo plantear este tipo de ejercicios, de cómo situar el cubo en estas 3 posiciones y de cómo obtener esa sección principal. A partir de aquí, lo que nos tocaría sería empezar a hacer ejercicios prácticos para que veáis cómo aplicar todo esto. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo del cubo en sistema diédrico. El cubo en concreto apoyado en una de sus caras, con una de sus caras apoyada en el plano de proyección horizontal. Y ese cubo viene definido, como podéis observar, tanto en el diedro en 3D como en el sistema diédrico, por su diagonal, la diagonal AC, que como veis está en el plano horizontal, ya que A2 y C2 están en ese plano. Bueno, pues si nos vamos al 3D, hacemos una breve explicación de lo que vamos a hacer. Y dada esa diagonal, el ejercicio va a ser muy sencillo para hallar los otros 2 vértices de dicha cara, el vértice B y el vértice D. Y a partir de él hallaremos el lado de la arista del cubo y ya dibujaremos el alzado, ya que cuando está apoyado en una cara, el alzado es tal cual, con dicha medida. Bien, vamos a comenzar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es hallar la mediatriz de la diagonal A1, C1. Así que concentro en A1 y un radio mayor a la mitad de dicha diagonal, dibujamos 2 tramos de un mismo arco, tal y como veis, dibujamos los 2 tramitos para no dibujar el arco completo y así ensuciar el dibujo lo menos posible, y con ese mismo radio y centro en C1 dibujaremos los otros 2 tramos del arco que cortan a los anteriores, como veis, en 2 puntos por donde va a pasar la mediatriz. En esa mediatriz va a estar contenida la otra diagonal y, por tanto, también los otros 2 vértices que estamos buscando. A continuación, con el compás hacemos centro en el punto de intersección de las 2 diagonales, de la diagonal dada y de la mediatriz, y vamos a llevar la distancia desde ese punto de intersección, llevamos la distancia desde ese punto de intersección a A1 y la trasladamos a ambos lados de la mediatriz que acabamos de dibujar, tal y como podéis observar. Ahí vamos a obtener los otros 2 vértices de la cara que apoya en el plano horizontal. Esos 2 vértices que marcamos en rojo, que son B1 y D1. A continuación vamos a dibujar dicha cara, unimos A1 con D1 y paralelo la arista B1, C1. Y en perpendicular a estas 2,
Unimos A1 con B1 y D1 con C1, tal y como podéis observar. Esa es la cara que apoya en el plano horizontal, es decir, que tiene cota 0. Todos esos puntos, sus proyecciones sub 2, B sub 2 y D sub 2, va a estar en la línea de tierra. Como podéis observar, ya podemos hallar la medida del lado del cubo. Y una vez que tenemos la medida del lado del cubo, vamos a dibujar perpendiculares a la línea de tierra, pasando por cada uno de los vértices hallados. Por ahí van a estar las aristas verticales. Desde D1, como veis, para no dibujar la vertical completa, también ensuciar lo menos posible, dibujamos una pequeña marca y ya a partir de la línea hacia arriba, de la línea de tierra hacia arriba, ya sí que lo dibujamos. Ahí, sobre estas verticales, vamos a trasladar la medida del lado, que es A1, B1, lo cogemos con el compás y haciendo centro, por ejemplo, en A sub 2, transportamos la medida sobre esa vertical, obteniendo uno de los vértices superiores. Como veis, marcado en rojo, veis el segmento arista. A continuación, paralela a la línea de tierra, desde el punto que acabamos de hallar, dibujamos una horizontal que va a representar el cuadrado superior. Ya lo dibujamos, como veis, en una línea más gruesa, ya que va a ser definitiva. Ya muy sencillo, ya dibujamos cada una de las aristas verticales en una línea más gruesa, teniendo en cuenta que la que sale de D sub 1, como está por detrás, queda tapada, así que la vamos a representar en línea discontinua. Ahí está la que sale de B sub 1, de B sub 2 y la que sale de D, que será D sub 2. No lo hemos nombrado todavía, ahora lo vamos a hacer. Esa sería la discontinua, así que la dibujamos discontinua, tal y como podéis ver, y ya dibujamos la que parte de C sub 2. Así se vería el alzado del cubo que estamos representando. Dibujamos también con una línea más gruesa la cara apoyada, el alzado de la cara apoyada que coincide con la línea de tierra, lo marcamos un poquito más y bueno, ya faltaría nombrar los vértices B sub 2 y D sub 2, tal y como veis, y el cuadrado horizontal superior que lo llamamos E, F, G y H. Así que coincidirían los vértices en la parte inferior y arriba, como veis, se verían en la cota superior. Pues ahí tendríais el ejercicio terminado. Un ejercicio muy sencillo para ver el primer ejemplo de cubo apoyado en una cara. Vamos a realizar un ejercicio de sistema diédrico, en concreto de un cubo apoyado en una arista que, como veis, me dan la arista AB, me dan sus proyecciones A sub 1, B sub 1, me dicen que está en el plano horizontal de proyección y me piden dibujar en diédrico la planta y el alzado de dicho cubo, respetando las aristas vistas y ocultas. Pues bien, comenzamos con la explicación en 3D. Si miramos en planta, esta se va a ver como un rectángulo, en la que la arista dada queda justo en la mitad. Este rectángulo es la sección principal, que ahora veremos. Si prolongamos verticalmente la arista dada, lo que vamos a hallar son los vértices superiores. Este rectángulo que veis en verde claro coincide también con la sección principal. El rectángulo de la proyección horizontal corresponde en 3D a otra sección principal horizontal a la mitad de la altura de los vértices superiores. De esta manera ubicamos los 4 vértices restantes, que van a ser los vértices de esta sección en verde oscuro. Una vez obtenidos, va a ser sencillo comprender el cubo y dibujar su proyección vertical. Ahí veis el esquema en 3D, ya con el cubo y sus proyecciones. Si retiramos el cubo en 3D y abatimos el plano horizontal y nos ponemos frente a él, ahí vamos a ver cómo debe salir el ejercicio terminado. Bien, una vez que comprendemos el razonamiento en 3D, nos vamos a ir al diédrico a completar el ejercicio. Diédrico, como veis, tenemos la línea de tierra y las proyecciones horizontales A sub 1, B sub 1, que como hemos dicho corresponden a la arista que está apoyada. Como veis, esa va a ser la verdadera magnitud, marcada en rojo, que marcamos con la letra A.
A continuación vamos a dibujar la sección principal. Dibujamos, como veis, una horizontal en la parte inferior de la pantalla. A continuación, y dejando espacio suficiente a la izquierda, vamos a dibujar una perpendicular a la horizontal anterior. Dibujamos un espacio suficiente donde nos quepa el tamaño de la arista. Ya que vamos a colocar, marcamos como veis la perpendicularidad, vamos a colocar dicha arista tanto en horizontal como en vertical. Vamos a tomarla con el compás, hacemos centro en A1, abrimos hasta B1, porque vamos a transportar la arista, como hemos dicho, tanto al horizontal hacia la izquierda como al vertical hacia arriba. Así que hacemos centro en el ángulo recto y vamos a dibujar, como veis, un arco hacia la izquierda. De esta manera vamos a tener, como veis, la arista, el tamaño de la arista en horizontal y en vertical. Esto lo vamos a hacer para hallar la diagonal. Hallamos la diagonal uniendo estos dos vértices que acabamos de hallar y esa va a ser la medida, la diagonal de cara, que va a ser el lado largo del rectángulo que forma la diagonal principal. Así que a continuación vamos a transportar dicha medida de C, llamamos, de diagonal de cara. La vamos a tomar, como veis, con el compás. Y la vamos a transportar, como podéis observar, sobre la horizontal a partir del ángulo recto hacia la derecha. Ahí va a estar DC. A continuación vamos a completar el rectángulo dibujando paralelas al lado corto, a la arista. Y por último, paralela a DC, una horizontal, para completar el rectángulo. Ese sería el rectángulo llamado sección principal de un cubo. El siguiente paso va a ser dibujar las diagonales de dicho rectángulo. ¿Para qué las queremos? Las queremos para hallar la mitad de la diagonal de cara, es decir, DC. Por cierto, esa diagonal sería la diagonal principal de un cubo, en el caso de que quisiéramos dibujarlo apoyado en un vértice, pero no es el caso. Así que únicamente lo vamos a utilizar para, dibujando, como veis, las dos diagonales del rectángulo, hallar la mitad. Así que subimos esa mitad hacia arriba de tal manera que queda dividido DC en dos mitades, tal y como podéis ver. Bien, ya tenemos todas las medidas que necesitamos para dibujar nuestro cubo. A continuación, ya en diédrico, perpendicular al lado que me dan, dibujamos dos rectas pasando por A1 y B1, perpendiculares, como veis, al lado A. En estas perpendiculares vamos a transportar la mitad de DC que acabamos de hallar. Así que vamos a tomar con el compás DC dividido 2, tal y como podéis ver. Y lo transportamos, por ejemplo, haciendo centro en A1, hacia arriba y hacia abajo, ubicando uno de los lados largos de la sección principal, ya situada en la vista, en la proyección horizontal. Como hemos dicho antes, esa proyección horizontal se va a ver como un rectángulo igual a la sección principal. A continuación, paralelas a la arista dada, pasando por los puntos que acabamos de obtener, ya con una línea, como veis, más gruesa, la línea que me dan también la voy a regruesar, ya que coincide con la arista horizontal que va a quedar arriba, tal y como hemos visto antes en el esquema 3D, y la última. A continuación, ya con una línea también más gruesa, dibujamos las diagonales de cara, el lado largo del rectángulo. No vamos a nombrar todavía los vértices, ya que nos vamos a esperar al final, que creo que lo vais a entender mejor. Bien, a continuación vamos a ubicar la sección principal que estaba situada, como hemos dicho, a media altura. En el esquema 3D es la que vemos en verde oscuro. Como veis, subimos verticales desde los vértices de este rectángulo, de esta sección principal,
Subimos verticales, como veis en la parte por debajo de la línea de tierra únicamente una pequeña vertical para no ensuciar mucho el dibujo, y por encima ya sí las prolongamos. Desde cada uno de esos 4 vértices que, como hemos dicho en la explicación 3D, van a estar a media altura, van a estar a una altura igual a DC dividido 2. Ahí estarían las 4 verticales perpendiculares a la línea de tierra, sobre las cuales vamos a coger la medida DC dividido 2 Como veis, la cogemos con el compás y la transportamos sobre una de esas verticales a partir de la línea de tierra, ubicando esa cota como nos interesa. Esa sería la proyección vertical de uno de los 4 vértices que estamos buscando. Como veis, acotamos DC dividido 2 y a continuación, paralela a la línea de tierra, dibujamos la horizontal con la que obtenemos los otros 3 puntos, las otras 3 proyecciones verticales. Ahí veis marcados en rojo la correspondencia entre proyección horizontal y vertical. Bien, ya tenemos 4 vértices, vamos con los otros 4. 2 ya los tenemos, que son A y B, que están situados en la línea de tierra, pero vamos a dibujar verticales desde A1 y desde B1, perpendiculares a la línea de tierra. Hacemos lo de antes. En la parte inferior únicamente dibujamos de dónde sale y ya en la parte superior sí que los continuamos. Estamos dibujando la sección principal vertical que veis en verde clarito. A continuación tomamos DC, y así que la diagonal completa, y la transportamos sobre la proyección vertical a partir de la línea de tierra, obteniendo la cota de los 2 puntos más altos, de los 2 vértices más altos. A continuación dibujamos una horizontal para hallar el otro de los vértices. Ya tendríamos los otros 4 vértices, como veis en la proyección horizontal coinciden y se ven como 2, pero en la vertical se desdoblan cada uno en 2, con lo que son 4. Ya tenemos los 8 vértices, con lo que ya nos quedaría empezar a unir. Para unir y saber qué se ve continuo y qué se ve discontinuo, tenemos que mirar con mucho cuidado la planta. Por ejemplo, vamos uniendo esos vértices de ahí, que como veis coinciden. En planta se vería todo alineado, porque es un plano vertical. Ahí veis marcado en rojo, y como está por delante, no hay nada por delante de él, lo vemos continuo. Se ve como un rombo. A continuación dibujamos esa arista horizontal de manera continua también, ya que coincide con la arista que veis marcada en rojo. Luego, al no tener nada por delante, se ve continua también. Podemos continuar dibujando la silueta de la figura, que siempre va a ser continua, ya que no queda tapada por nada. Ahí veis cómo la completamos por la parte superior, dibujando otro de los cuadrados que están inclinados, y por la parte inferior uno simétrico al anterior, que también se verían continuos, ya que no tienen nada por delante. Serían desde A1, B1 hacia abajo. Ya me quedarían los que están por detrás. Los que están por detrás, que se van a ver muy semejantes a los que acabamos de dibujar, pero esos sí que van a ser discontinuos, ya que quedan tapados por todo lo que acabamos de dibujar. Vamos siguiendo la planta para saber qué dibujar de manera continua y qué dibujar de manera discontinua. Ahí tendréis las 3 aristas discontinuas que terminan de formar esos 2 planos cuadrados que veis. Pues bien, ya nos quedaría nombrar. Para nombrar los vértices vamos a partir de A1, B1, vamos a continuar nombrando esa cara inferior con C y D. Como veis, seguimos el orden, A1, B1, C y D, y de la misma manera el cuadrado que está opuesto a este. Donde estaba A, el opuesto, dibujamos E, y a partir de E, F, G y H. Ahí tendríamos todos los vértices con todas las aristas.
En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de sistema diédrico, un ejercicio perteneciente al examen EBAU o selectividad de Castilla y León en la convocatoria de 2021. Bien, es un ejercicio de un cubo apoyado en un vértice. Me dicen determinar las proyecciones de un hexaedro cubo con la diagonal AG vertical, del que se conoce también la arista AB. Ahí veis las proyecciones de los puntos A, B y G. Indicar, por otro lado, la visibilidad de todas las aristas. Bien, vamos a comenzar con el razonamiento en 3D. Ahí vemos el alzado con los datos que me dan. Me dan la diagonal AG y me dan el lado, la arista AB. Ahí vemos las dos verticales vistas en alzado. Si las vemos en planta, podéis ver que AG, al ser una vertical, queda alineada en un mismo punto y vemos la disposición de la proyección horizontal del punto B. Aquí tenéis los datos vistos en perspectiva. Pues bien, cuando la diagonal principal AG es la diagonal de la sección principal, es decir, A y G son vértices opuestos. Esa diagonal principal es un rectángulo. Pues bien, cuando tenemos la diagonal principal vertical, lo que sucede es que vamos a ver el cubo en planta como un hexágono regular en la que los 6 vértices restantes se disponen alrededor de esa diagonal principal. El cubo que queremos representar sería una cosa como la que estáis viendo en pantalla. Ese cubo, como hemos dicho, en planta lo vamos a ver como un hexágono, donde los vértices van a estar dispuestos alrededor del eje AG, que va a ser el centro de dicho hexágono. Como veis, al tener ya uno de los vértices, el vértice B, va a ser muy sencillo hallar los otros 5. Por otro lado, cuando tenemos la diagonal principal vertical, los 6 vértices restantes se disponen tal y como veis. 3 de ellos están a una altura y los otros 3 están a otra. Pues bien, estas alturas se disponen dividiendo la diagonal principal en tercios. Entonces, en el primer tercio estarían 3 de los vértices, los que tienen aristas que conectan con el vértice superior, y los otros 3 estarían a un tercio del vértice inferior, ya que conectan con aristas a dicho vértice inferior. Una de esas aristas sería AB. Visto de perfil, este cubo, como veis, quedaría visto como un rectángulo, donde 2 caras no se ven al ser caras de perfil. Y hay otras 2 caras que quedan alineadas con otras 2. O sea, únicamente vemos 2 caras que ocultan a otras 2 simétricas por detrás y luego hay otras 2 que se verían como líneas. Por último, ahí veríamos el cubo con su planta y su alzado. Pues bien, una vez hecho este razonamiento en 3D, nos vamos al diédrico a resolver el ejercicio. Bien, una vez en diédrico, como veis, tenemos las proyecciones de A, B y G. Vamos a comenzar dibujando el hexágono en el que hemos dicho que, como hemos dicho, la vista en planta se veía como un hexágono. Pues centro en A', radio A', B' y dibujamos la circunferencia en la que vamos a inscribir dicho hexágono. A continuación dibujamos, como veis, el diámetro vertical desde B'. Y el siguiente paso va a ser, con la misma apertura de compás, vamos a ubicar los 4 vértices restantes del hexágono, ya que el radio de la circunferencia en la que inscribimos un hexágono regular, como sabéis, es igual al lado de dicho hexágono. Esta propiedad ocurre solo con el hexágono. Como veis, con centro en B' situamos 2 vértices y con centro en el extremo inferior, que aún no hemos nombrado, del hexágono o del diámetro, vamos a inscribir otros 2 vértices con el compás hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora sí que tenemos los 4 vértices del hexágono. El siguiente paso va a ser dibujarlo. Y vamos a dibujar la silueta, ya que si tenemos dudas de qué líneas son continuas y discontinuas, lo que está claro es que la silueta exterior va a ser toda continua. Así que dibujamos, como veis, el lado desde B' hacia la derecha y su correspondiente paralelo en la parte inferior. Continuamos con el otro lado inclinado desde B' hacia la derecha
y su paralelo correspondiente inferior. Y por último terminamos dibujando los lados verticales. Ahora vais a ver cómo los nombramos. Para nombrar estos vértices vamos a fijarnos en el esquema que nos acompaña el ejercicio, ese esquema que veis en la parte superior derecha y que es un poquito confuso, ya que no nos da la sección que luego nos pide. Bien, desde A' a B' va a ser una línea discontinua, ya que está en la parte inferior. Si esta es una línea discontinua, las alternas también lo van a ser. Estas tres van a ser discontinuas. Y si esas tres son discontinuas, las otras van a ser continuas. Son tres líneas continuas que forman el vértice inferior y tres continuas que forman el superior. Esa parte inferior la completaríamos con las letras D' y E', que en el esquema veis que conectan con el vértice A. Y las otras vamos a tener en cuenta cómo se sitúan. Como veis, F' está situada entre B' y E', C' está situada entre B' y D', y H' entre D' y E'. Eso lo podéis observar en el esquema. Tenéis que analizar detenidamente el esquema para deducir esos vértices. Bien, una vez dibujada la vista en planta de mi cubo, vamos a pasar al alzado. Para ello, prolongamos verticales desde F', tal y como veis, y desde C'. Vamos a hallar las proyecciones de esos puntos. A continuación, dibujamos una horizontal desde G'. Y el siguiente paso va a ser ubicar, ajustamos con el compás, como veis, desde A' a B'. Teóricamente eso debería ser 1/3 del total. Vamos a comprobar que es así. Como veis, situamos otro segundo tercio. A esa altura va a haber otros 3 puntos y comprobamos, por último, que lo restante hasta llegar a G' vuelve a ser 1/3. O sea que las medidas estaban dadas correctamente. Esa cota de B' era correcta. Dibujamos una horizontal pasando por B' y otra horizontal pasando por el nivel superior, el que está 1/3 superior. Bien, a continuación vamos a ubicar los vértices D' y E', como están en la parte inferior, que conectan con A', como veis están en el tercio inferior. Y lo contrario ocurre con los otros tres vértices, con C, F y H', que están en la parte superior. A continuación vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a dibujar la silueta en línea continua y con una línea ya final, una línea gruesa, ya que al ser la silueta no va a haber nada que obstruya su visión. La vamos a ver siempre continua. Dibujamos también, aprovechando paralelas 2 a 2. Es una forma también de comprobar la precisión, ya que tienen que ser paralelas, entonces si quedan como tales es que hemos trabajado con precisión. Y por último, las verticales. Aquí me está quedando un hexágono, pero este ya no es un hexágono regular, es un hexágono irregular. Bien, me faltan varias aristas para las cuales sí que tengo que tener en cuenta la visibilidad. Para ello tengo que entender una arista nada más. Si consigo entender una arista es suficiente. Si vemos en planta, GH es una línea continua ya que se ve por delante, así que G'', H' se va a ver continuo. Si esta línea es continua, las aristas que salen de H' van a ser continuas también, hasta D', como veis, y hasta E'.
Si estas aristas son continuas, las que conectan con B doble prima van a ser discontinuas, ya que este vértice, como veis, queda al lado de la línea de tierra, queda por detrás. Así que tanto sus conexiones con C, F y A doble prima se realizan de manera discontinua. Pues ahora sí que tendríamos el ejercicio terminado. Cubo apoyado en un vértice, visto en sistema diédrico. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.